Dios les bendiga, buenas noches a todos. Mi nombre es Israel Chapa y esta es una transmisión más de la comunidad cristiana Masada Dulam. Se encuentra conmigo mi esposa. Idalia Castro, Dios les bendiga. Y pues hoy tenemos un tema que lo vamos a abordar desde otra perspectiva. Hoy por la mañana en la congregación celebramos precisamente la fiesta del Pentecostés o del Shubaot. Y pues fue sui generis, nunca lo habíamos hecho externo al templo y también no lo habíamos tenido con tantos, ¿cómo decirlo? Pues atropellos, ¿no? Porque estuvieron ocurriendo muchas cosas. Cuando todo está perfectamente calculado, de repente hay días como este en donde todo falló el sonido, falló la imagen, de repente por ahí tuvimos un poco de oposición. Pero estos retos son los que me gustan, ¿verdad? Porque precisamente cuando hay mucha oposición es que está pues la cosa buena, ¿verdad? Estamos pisando callos. Precisamente hoy celebramos nosotros la fiesta del Pentecostés. Y es la tercera fiesta de las 7 que celebramos, ¿verdad? Que son las fiestas santas de Dios, que son pues de alguna manera un mapa, un plano, un camino que el Señor dejó trazado acerca de su plan de salvación para toda la humanidad. La primera fiesta arrancó desatando todo esto que fue precisamente la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, la fiesta de la Pascua, porque como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, todo comenzó con el derramamiento de nuestro Señor Jesús para que pudiéramos ser perdonados. Todo arranca en ese inter de volver a conectarnos y volver a regresar al Padre, porque de ahí salimos. Arranca con este puente que establece nuestro propio Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz. Inmediatamente después, hace 7 semanas de esto, empezamos con la segunda fiesta, a las 6 de la tarde, que fue la fiesta de los panes sin levadura, que nos recuerda que si bien Jesucristo fue el primer paso, el puente para regresar al Padre, para regresar a la eternidad de donde salimos, ahora tenemos que, estando en la tierra, nosotros mismos, como diría el apóstol Pedro, pues limpiar las inmundicias de la carne. Esto nos lo recuerda la fiesta de los panes sin levadura, porque esta simbología que usó Jesucristo acerca de la levadura, que es un hongo que corrompe la masa de su estado de pureza para que infle, nos asemeja a todo aquello que nos infla, que nos llena de soberbia, que nos saca del estado de pureza con el que normalmente nace un ser humano y que a través del tiempo nos va contaminando. Entonces, la primera fiesta nos recuerda que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que podemos tener acceso al Padre y que vamos a poder, gracias a ese sacrificio, empezar este camino de regreso hasta Él. La segunda fiesta nos recuerda que ahora, en este tiempo que llamamos vida, nos corresponde a nosotros quitarnos las inmundicias de la carne para volver a nuestro estado original, nuestro estado de pureza, para poder ver y contemplar cara a cara a nuestro Señor ahí en la eternidad. Y finalmente llegamos a la tercera fiesta, 7 semanas después, 49, de hecho 50 días, a la fiesta del Pentecostés. Es interesante, ¿o tú cómo piensas esto de las fiestas, no? Nosotros ya tenemos bastantes años celebrándolas, ¿sí? A mucha gente dice que esto es nuevo. No, nunca ha sido nuevo, siempre ha estado ahí en la Escritura. Lo que pasa es que cada vez más gente se está abriendo a la revelación que siempre ha estado ahí. Solo que nos hace falta abrir los ojos espirituales un poco más, ¿verdad? Pero ¿no se te hace interesante que cada año como que vamos viendo una perspectiva más amplia de todo esto? Sí, de hecho, analizando las cosas, siempre digo, va a ser repetitivo y todo, pero siempre sale algo. Creo que el Señor siempre, y Él lo ha dicho, que va revelando poco a poco las cosas a través de su palabra, y aunque sea el mismo pasaje, siempre tiene algo que enseñarnos. Claro, claro. Hoy, por ejemplo, ahora sí que por iluminación, instrucción y revelación del Espíritu Santo, en este caso específico un servidor quiso abordarlo desde la perspectiva del libro de Joel, que
precisamente es citado por Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, que es precisamente el día de la fiesta del Pentecostés, cuando en esta ocasión, en esta fiesta, porque la fiesta ya se celebraba desde antes, sí, pero en específico en esta fiesta, 7 semanas después de que muere el Señor Jesús, y ahí hay una simbología bien interesante que estábamos dando por la mañana, es que entonces desciende el Espíritu Santo. Pentecostés a menudo se asocia con el inicio de la iglesia y podemos aprender más acerca de su significado a través del libro del profeta Joel. Ahorita nos vas a entender. Algunos de los viajeros, si has leído el libro del Pentecostés, perdón, el libro de Hechos, ya estoy con el Pentecostés demasiado. El libro de los Hechos capítulo 2, te vas a encontrar que precisamente en esta fiesta es una de las 3 fiestas en el calendario judaico en donde se ordenaba que la gente fuera a Jerusalén. Esta es una de las 3 fiestas en donde hay una convocación general a todo el pueblo, ¿sí? En esta ocasión, pues, por lógica, había muchos viajeros cuando estaban los discípulos reunidos, ¿verdad? En una casa, en la parte de arriba, en la parte alta, lo que llamamos el aposento alto. Estaban 120 reunidos, que ya en la mañana estábamos tocando ese punto, ¿no? Cuando el Señor Jesús asciende, ¿verdad? Después de la resurrección, y les dice, hey, esperen en Jerusalén, no se me vayan a desbalagar por aquí o por allá. Eran 500. Sí. Pero cuando llega el día del Pentecostés, solo 7 semanas después, ya 380, unos habían ido por un refresco, otros habían ido a ver si había puesto la marrana, como decía mi abuelita, otros fueron para que les dieran un ramito de tenme acá. El caso es que 380 no estaban ya, solo había 120 personas. ¿Y qué pasa? De repente, estábamos hablando en la mañana, ¿verdad? Que en hebreo, Ruach, que se traduce como viento, pero también como espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo desciende sobre este lugar, sobre el aposento alto, y lo hace como un gran viento, y de repente se asemeja como que se posa encima de cada uno de los discípulos que estaban ahí. Muchas veces en las ilustraciones vemos que solo ponen estas flamitas, estas llamitas ilustrativas sobre los 12, ¿verdad? Pero en realidad se posa sobre los 120 que estaban ahí, incluida María, incluidas las mujeres, porque de repente dicen que un poco el cristianismo es misógino, nada más equivocado que eso. Desciende sobre los 120 y de repente empiezan a hablar otras lenguas que no hablaban comúnmente. Como era el día de la fiesta del Pentecostés, pues estaba mucha gente reunida porque ese era el mandato, la ley mosaica, en la ley de Moisés, que fueran a este lugar, ¿verdad? Y estaban en Jerusalén de muchas partes de las provincias, ahí hay una lista bien enorme, Panfilia, de Creta, de muchos lugares. Sí, sí. Y lo más increíble es que cuando estaban los viajeros ahí en Jerusalén, pues se maravillaron, ¿verdad?, de lo que estaban oyendo. Otros, pues al contrario, se confundieron mucho. Muchos habían venido de lejanos rincones, como te decía, del mundo romano, inclusive más allá de las fronteras de Roma, pero todos ellos escucharon a los discípulos de Cristo hablar en su propio idioma. Algunos se preguntaron qué pasaba, qué es esto que está aconteciendo, y otros especularon, ¿verdad? Como siempre hay gente distraída que decía, ¿verdad? No, lo que pasa es que están borrachos, están ebrios. Pero como siempre, tiene que haber una voz cantante en todo este asunto, y esa voz cantante, esa voz directora, esa voz que puso orden fue la voz de Pedro. Dice literalmente el capítulo 2, y estoy tratando de resumir porque en la mañana según no me iba a tardar tanto y terminé tardándome más de 1 hora en la enseñanza. Ahorita no va a ser así, trato de hacerlo más resumido. Vamos a poner y a mencionar las citas, y si tú quieres buscarlas, sería muy bueno para que pudieras reafirmar y escucharla ahora con citas en mano, este audio, para que pudieras compararlo. Bueno, te decía que Pedro alzó la voz y dio su conocido sermón acerca de la importancia del Pentecostés y estos eventos, pero los plantea desde una perspectiva de una profecía, precisamente porque todos estos hechos estaban narrados en el libro del profeta Joel. Bueno, ¿cuál relación hay? El sermón de Pedro ocupa en primer lugar, ahora traigo lengua a la traba, se me traba, ocupa gran parte del libro de los Hechos en su capítulo 2, este discurso, esta prédica, este mensaje.
En este mensaje el apóstol Pedro citó 3 pasajes de la Escritura y el primero de ellos fue el libro profético de Joel. Este pasaje apunta hacia un significado precisamente de Pentecostés que a veces no abordamos, que normalmente no se reconoce. El contexto de esta profecía de Joel está citada precisamente en el día grande y espantoso del Eterno, como lo dice el libro de Joel. Esta cita sí la vamos a leer, capítulo 2, Joel 2, verso 31, por favor, si me ayudas. 2:31, ¿verdad? 2:31, ¿qué versión de Biblia estás leyendo? NTV. Nueva traducción viviente, muy bien, como dice en esta versión, Joel 2:31. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Grande y terrible. Otras versiones lo traducen como grande y espantoso. Otras como el horrendo día del Señor. ¡Wow! ¿Te imaginas? Ya de por sí los adjetivos como que meten ahí un poco de estupor, ¿no? Como que te inquietan. ¡Wow! O deberían de inquietarnos, porque hay veces que lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. si le pusiéramos más atención a esas palabras tan tremendas que menciona, no estaríamos tan campantes. Pues sí. Esto se debe a que el día del Eterno es un día para unos de juicio, Sí. pero para otros va a ser de liberación. Juicio para quienes se oponen a Cristo y su regreso, y liberación para quienes, como nosotros, estamos esperando la segunda venida del Señor, como lo ilustra Pedro en su carta, en la segunda, capítulo 3, verso 12. El día del Eterno será precedido, como dicen varias citas, como Joel 2:30 o Apocalipsis 8:12, por eventos terribles, dramáticos, incluyendo estas señales que acabas de leer, que solo es una parte de lo que acontecerá en los cielos. Este importante momento ocurrirá cuando Jesucristo regrese para poner fin al gobierno humano de la tierra. Acabamos de estar en elecciones en México y a veces uno se molesta, se enoja porque pues hay diferentes puntos de vista, unos para bien, en mi país muchos para mal, pero ni hablar. Pero lo que me alegra el corazón es que va a haber un día en donde va a llegar a su final el gobierno, no solo en México, sino en todo el mundo, porque ¿qué hemos hecho de nuestro mundo? Volteamos a ver a un lado del otro, a veces señalábamos mucho hacia África, pero basta ver como en un solo país la corrupción, el narcotráfico, no sé, tantas y tantas cosas moralmente destruidos como humanidad estamos. A veces estos movimientos progresistas, por no llamarles de otra manera, han hecho más daño que beneficio a nuestra humanidad, empezando con enfermedades, ¿verdad? Sí. Y cosas por el estilo, pero no vamos a tocar ese punto. Pero, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo es que los eventos de Pentecostés, unas pocas semanas después de la crucifixión de Cristo, cumplieron las profecías de Joel? ¿Y por qué Pedro cita esta profecía? Bueno, Pedro no se equivoca al citarlo. Su mensaje fue inspirado por los eventos de esa mañana. Los discípulos se habían reunido, y aquí parecería pleonasmo múltiple, todos unánimes juntos. En otra ocasión explicaremos eso, porque estas 3 aseveraciones, y habían permanecido en Jerusalén obedeciendo la orden de Jesús al quedarse en la ciudad hasta que sean investidos. La instrucción fue: quédense hasta que sean investidos. Podemos decirlo sobre vestidos o puestos con vestidos de gala, investidos, o también se refiere a dotados de autoridad por poder de lo alto, como lo menciona el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Ahora, eso fue precisamente lo que ocurrió. Luego de oír el sonido de este viento recio y de ver lenguas repartidas como de fuego, sobre cada uno de ellos fueron llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo. Este poder de Dios permitió que los discípulos fueran escuchados en diferentes idiomas. Así, quienes visitaban Jerusalén para Pentecostés pudieron entender las palabras de los apóstoles, cada uno en su propio lenguaje. Dios inspiró a Pedro para hacer la conexión con el maravilloso pasaje del libro de Joel que describe el momento en que Dios derramaría de su espíritu. Es posible que Pedro, como muchos cristianos del primer siglo, pensara que el tiempo del fin estaba muy cerca, pero no se equivocó al citar esta profecía. Lo que ocurrió esa mañana del día del Pentecostés
fue claramente el cumplimiento de esa profecía, pero no en su totalidad. La cita original, Joel describe acerca del día del Eterno, y aquí es donde vamos a poner un poco más de atención para que hablemos de esto que se llama, o que los estudiosos de la Biblia llaman, el cumplimiento dual o doble de una profecía. Debemos de considerar el hecho de que muchas profecías tienen este cumplimiento, y algunas, inclusive más, algunas están repartidas en 3 o 4 fases del cumplimiento total de esa profecía. Esto particularmente es cierto acerca de las profecías en torno de Jesús. Mira, te quiero poner un ejemplo. El verbo se hizo carne, como dijo el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1 verso 14, hace 2000 años, poco más. Pero Cristo también regresaría al final de esta era, como lo dice Mateo en el 24:3. Es decir, en ambos casos se menciona la venida del Mesías, y en este caso, como vemos, en una fue para nacer hecho carne y en otra va a ser a su regreso. Un ejemplo de esto, también de esta profecía dual, es la profecía que Cristo citó en el principio de su ministerio cuando él leyó en la sinagoga Isaías 61:1. La primera línea del versículo lo leyó, pero luego se detuvo. A ver, déjame leerlo. La última línea que él leyó fue: a predicar el año agradable del Señor. A ver, vamos a ver si es cierto. Léeme Isaías 61. Isaías 61. Verso 1 y 2, a ver. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Y el que me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahora léeme el 3. 3. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, un festín de alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Ok. Notemos una cosa. La siguiente línea de la profecía de Isaías, Cristo lo que no leyó fue: y el día de venganza del Dios nuestro. El 4, Ok, sí, vuélveme a leerlo, por favor. ¿Cuál? ¿El 4? El 1 y el 2. El 1 y el 2. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Ok, muy bien. El día de la ira del Señor. Eso está interesante. Se detuvo justo antes de mencionar esto. El día de la venganza se le llama, del Dios nuestro. Entonces, entendamos una cosa. Cuando él lee esto en la sinagoga, cumple esa profecía. Pero la profecía no termina en ese versículo. Sigue leyéndose y se sigue leyendo esto acerca del juicio de Dios. Esa parte no la leyó. ¿Por qué no la leyó? Bueno, yo me imagino porque apenas estaba empezando y eso es lo que se estaba cumpliendo. Por eso que fue en ese momento a hacer todo esto de ayudar a los pobres, a sanar a los enfermos y todo esto. Correcto. Es decir, cumplió la primera parte de la profecía. La segunda parte de la profecía se va a cumplir a su regreso. Apenas, ¿no? Correcto. Entonces, el primer pasaje que Pedro cita esa mañana de Pentecostés usó 2 veces una expresión. Léemelo, por favor, sobre todo el capítulo 2 de Hechos, versos 17 y 18. Hechos 2, 17 y 18. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente.
Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Menciona 2 veces derramaré de mi espíritu. ¿Te diste cuenta? Sí. En primera instancia, esta frase se refiere a toda carne, es decir, a todas las personas. ¿Por qué hace énfasis en eso? Porque antes de ese momento, el Espíritu de Dios no estaba disponible para la mayoría. Si leemos todo el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo venía sobre las personas escogidas, Sansón, algunos profetas, y vino el Espíritu sobre mí, dice por ejemplo Ezequiel, ¿verdad? El profeta, y cuando hacía estas cosas maravillosas de fuerza Sansón, claramente dice que el Espíritu vino sobre él. Pero cuando él peca, dice que el Espíritu se apartó de él y nunca más volvió. Eso es impresionante. Antes de que Pedro hiciera este anuncio de este cumplimiento de la profecía de Joel en este día del Pentecostés, que vuelvo a decir, la fiesta ya existía, pero es un Pentecostés especial, diferente, es porque antes el Espíritu de Dios, como dije, no estaba disponible para la mayoría, ni siquiera para la mayoría del pueblo de Israel, Había algunas excepciones. Dios le dio este espíritu a algunos reyes, a algunos líderes prominentes, a los verdaderos profetas de Dios, a algunos sacerdotes como Samuel, Jeremías, etcétera, ciertos personajes, ¿verdad? Al parecer muy poca gente fuera de ellos, incluso entre la nación escogida, recibió el Espíritu Santo. Este entendimiento hace de las palabras toda carne que pronuncia Joel y que repite Pedro en su cumplimiento algo muy importante. Hasta ese momento era como exclusivo para algunos, pero a partir de que el Espíritu se imparte a estos que estaban en el aposento alto en el día del Pentecostés, que ahorita vamos a explicar qué significa Pentecostés, es que entonces a partir de ese momento está disponible para todos. ¡Wow! En segundo lugar, la segunda mención que hace de derramaré de mi espíritu se aplica a los siervos y siervas de Dios. Es decir, esto enfatiza la idea de que Dios les daría su espíritu no solo a reyes, profetas y líderes importantes, sino a todos los que Él llame. A todos. Todo aquel que siente un llamado de Dios, que le entrega su vida, que hace su oración de fe, que se bautiza, tiene a disposición el Espíritu Santo. Wow, las otras 2 profecías, para que no se queden con la duda, porque dije que hizo 3 menciones de 3 citas, citó o aludían a Cristo en su resurrección y a Cristo en su coronación. Una, el Espíritu Santo desciende sobre todos, luego habla precisamente de la resurrección de Jesús y de la coronación del mismo. Y precisamente es gracias a la muerte y resurrección de Jesús que los creyentes pueden recibir el Espíritu Santo. La noche antes de ser crucificado, Cristo le dijo a sus discípulos que no podrían recibir el Espíritu Santo hasta que Él se hubiera ido. Es decir, tenía que morir y resucitar primero. Por eso no estaba a disposición. Si podemos leer, y esto es algo interesante, antes dice que Él inspiró todo el Espíritu. Esto es impresionante. A ver, expira. Inspira. Inspirar es meter aire. Entonces, cuando Él inspiró todo el Espíritu Santo, dentro de su cuerpo habitaba todo el Espíritu Santo. Cuando Él muere, este Espíritu es liberado a toda la humanidad. Subió al Padre para obtener el visto bueno, porque así estaba escrito. Nada se puede hacer sin la voluntad del Padre, y regresa para impartirse en los fieles, no en los 500 que estaban puestos con la promesa. Solo 120 creyeron en la promesa y desciende sobre estos 120. ¿Cómo ves este asunto? No, sumamente interesante y sobre todo la esperanza que tiene aquellos que quieren tener a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tener la esperanza de que va a estar el Espíritu Santo contigo, sí, porque todo aquel que cree y confiese en el Señor va a tener este maravilloso privilegio, ¿no?, de tener al Espíritu Santo.
Claro, el mensaje de Pedro pasó de la explicación de los eventos de la mañana de Pentecostés cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo a la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, recibir el Espíritu fue posible solo hasta que Él murió y volvió a vivir. El momento del clímax de todo este asunto, de toda esta prédica, de este sermón, de este mensaje, resume la elección que los discípulos tienen frente a ellos. Pedro les dice: tienen que arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Yo sé que la iglesia tradicional dice que el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Y ayudándonos y todo. Sí, hasta cierto punto, pero no habita en plenitud en aquellos que no han creído, ni han arrepentidose, ni bautizadose, ahora sí me vi muy docto, en el nombre de Jesucristo, para que puedan ser perdonados sus pecados, como dice el libro de los Hechos capítulo 2, verso 38. Esto tenían que hacerlo antes de que pudieran recibir el Espíritu de Dios. Es decir, hoy día ocurre lo mismo. El Espíritu Santo está ahí, está disponible para todo el que se acerque y busque del Señor, pero primero hay que arrepentirse, hay que confesar a Jesús como Salvador y hay que bautizarse. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Como resultado de su sermón, muchos de los que estaban en Jerusalén para la fiesta se arrepintieron y recibieron al Espíritu Santo. En un día dice que se añadieron como 3,000 personas y fue el comienzo impresionante de la naciente iglesia de Cristo. Antes de ese momento solo había discípulos ahí aislados, había un pequeño grupo de seguidores, bueno, cuando mucho había gente que iba y escuchaba sus sermones, pero de seguirlo no eran tantos, y en ese momento es que nace la iglesia de Cristo. Pero, aunque fue un día muy significativo, ese Pentecostés no cumplió la profecía de Joel acerca del tiempo del fin. Por eso cuando Jesús lee la profecía de Isaías, lee solo la parte complementaria, la que se está cumpliendo. Y aquí Pedro por eso también menciona, aunque menciona toda la profecía, solo la mitad de la profecía, es decir, el impartimiento del Espíritu, las visiones, las lenguas y todo esto es lo que se cumple. El tiempo del fin aún no. Lo que hizo fue inaugurar la siguiente etapa del plan de Dios. Es decir, las primicias están asociadas con Pentecostés. Explicaba por la mañana que normalmente todo árbol, toda cosecha tiene 3 etapas de siega, de cosecha. Las primicias, los primeros frutos, que normalmente son los más grandes, los más lindos, los que el dueño de la viña va y recorta en persona, porque son los primeros. Luego viene la gran cosecha, en donde inclusive se contratan trabajadores porque es tanta la abundancia, y al final, ¿verdad?, los mozos de casa, los últimos que quedan, cortan el rebusco, es decir, los últimos frutos, que por lo regular son los más chiquitos, sí. los que menos jugosos son, los que menos sabor tienen. Ahorita, por ejemplo, lo vemos con la naranja. Ah, sí. Yo no sé si han comprado naranja en estos días, pero las naranjas de ahora no tienen sabor. Los hubiéramos comprado hace 2 meses, estaban deliciosas, pero ahorita no tienen sabor porque ya es el rebusco, ya es el tiempo final de este periodo de cosecha de naranja. Ya no las ves naranjas, ya casi todas son verdes y empiezan a tirarse en amarillas antes que en naranjas. ¿Te has fijado? Sí. Ahora, decía que iba a explicar. El Pentecostés es el nombre griego de la fiesta santa, también conocido como fiesta de las semanas. La palabra griega Pentecoste significa 50. Y si lo tuyo no eran los números ordinales en la escuela, quiere decir 50. Las primicias son un elemento central del significado de esta fiesta, un concepto que nos ayuda a entender el cumplimiento doble de esta profecía de Joel. Las primicias de la cosecha de cebada se ofrecieron, ¿sabes cuándo? En la Pascua. A veces, de repente, acá como latinoamericanos descontextualizamos todo porque nosotros nos sentimos el centro de la brújula. No, el centro de la brújula es Jerusalén. Y cuando se habla de cosecha son los tiempos de cosecha allá, no acá.
Sí, sí, o sea, si nos basamos a lo que es realmente cómo está escrito y en dónde fue escrito, creo que a los que estudien, o bueno, a los ministros y todo, les sería mejor explicar al pueblo, ¿no? Saber todos los detalles en el Claro, lenguaje original. claro, y es que es importante no nada más ser apasionados, emocionales o creyentes ligeros del Evangelio, porque el Señor se va a casar con su novia y nadie en su sano juicio, bueno, aunque hay gente que todavía se casa hasta sin conocerse, desgraciadamente por costumbres de hombres, no por mandato de Dios, no conocen a la novia. Entonces, tienes que conocer a la pareja. Y si decimos que amamos a Cristo, nuestra obligación es conocer todo lo que dice la palabra acerca de Él, acerca de Dios, acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo. Las primicias de la cosecha que se ofrecieron hace 50 días en Tierra Santa fueron del primer fruto que se da de la tierra. ¿Sabes qué es lo primero que se da en esta época en Jerusalén? La cebada. Jesús fue la primicia. Uh-huh. Ahora, 50 días después, en Pentecostés, en esta fecha, en esta fiesta, se ofrece la cosecha del trigo, que es el segundo fruto que se da. Y todo esto tiene un significado cuando prediquemos o enseñemos de las cosechas. Yo sé que luego me dicen, ay, todo me deja a medias, pero es que es tanto que abarcar que no lo abarcaríamos en tan corto tiempo. Bueno, Pablo identificó a Cristo como las primicias de los que durmieron. No que murieron, que durmieron. Uh-huh. Precisamente correspondiente a la ofrenda que se realizaba hace 50 días atrás, en la Pascua, antes de Pentecostés. En otros pasajes, Pablo identifica a un cristiano llamado Epeneto, en Romanos 16:5, como el primer fruto de Acaya para Cristo. Uh-huh. Notemos cómo se usa este término de la cosecha muy en asociación al Evangelio, ¿verdad? Epeneto fue el primer discípulo que dio a Cristo Acaya, que fue un maestro de la palabra. También el apóstol Santiago identifica a los cristianos como una clase de primicias. Es decir, si vamos a usar este símil de la cosecha, de primicias, cosecha y rebusco, ahorita todos los que están creyendo en el Señor Jesús, a veces nos descorazonamos porque decimos, ay, somos bien poquitos. Si nos comparamos a nivel mundial, no somos ni el 10% de creyentes en el Evangelio en comparación de otras religiones, por ejemplo, del catolicismo romano o del islamismo mismo que está creciendo a pasos agigantados, o del judaísmo mismo. Somos muy pocos, inclusive a veces son más los ateos, los agnósticos, que el mismo cristianismo, y nos descorazonamos sin darnos cuenta que somos la primicia, somos los primeros frutos, somos el fruto que está cortando el Padre en persona, que está llamando el Padre en persona. Ahorita ese llamado es gratis. No te cuesta nada más que decir, Señor, te acepto en mi corazón, ven y vive en él, ayúdame a cambiar mi vida, a transformarme, a ser una diferente persona, ahora contextualizada en lo que tú planeaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Me arrepiento del pecado y lo que he hecho mal. Ese es el precio. Y a partir de ahí a seguir y entender y aprender y actuar en consecuencia de lo que Él pide. Esforzarnos, ¿no? Hacer realmente ese fruto de primicia, porque como ya diste, es una descripción, debe ser grande, jugosa, rica. Es correcto. ¿Por qué? Porque después va a venir la cosecha y no les va a costar cómo los van a cosechar. Ay. Los primeros frutos se cosechan con la mano. La cosecha a gran escala se cosecha con guadaña, con cizalla, con grandes máquinas. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, y los ángeles segarán? Sí. ¡Wow! Eso va a estar tremendo, porque para que se pueda secar, tiene que venir un fuerte calor. Por eso, en verano no hay fiestas. Las fiestas son en primavera, y las siguientes 4 son en otoño. Porque tiene que venir un proceso de calentamiento, de sequía, para que el fruto esté apto para ser cosechado. Y no les va a gustar, ¿no? Y no les va a gustar porque de acuerdo a como le describe la propia Biblia en Apocalipsis o en Mateo 24,
para que la gente ahora sí acepte a Cristo, va a tener un precio muy alto, un precio de sufrimiento, un precio de dolor y de inclusive sangre. Ahora el precio de la sangre de Cristo, después en la cosecha va a ser el precio de la propia sangre. Increíble. Ahora sí que, como diría mi abuelita, aunque sea por conveniencia, nos convendría ahora acercarnos al Señor. Pablo también describe precisamente en este contexto a los cristianos como los que tenemos la primicia del Espíritu. Wow. Viene el Pentecostés ese día, narrado en Hechos 2, y a partir de ahí todos los que hemos creído a partir de ese hecho tenemos las primicias del Espíritu Santo. Esto es increíble. Este pasaje precisamente, el de Romanos 8:23, es el que establece la conexión entre las primicias y el Espíritu. La implicación del término primicias es que la cosecha aún no está completa, no está lista, ¿verdad? El hecho de que son primero significa que vendrán después. Lo que ocurrió ese día de Pentecostés, en el que 3,000 discípulos se añadieron a la iglesia, lo que ha ocurrido desde entonces, que nos hemos ido añadiendo más y más, apunta a una cosecha mayor que está por venir. Ese Pentecostés de Hechos 2 fue el cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Dios derramó ese espíritu de una manera que no lo había hecho hasta antes, pero el día en que, como dijo Joel, toda carne, y menciona a Pedro, tendrá la oportunidad de recibir al Espíritu, que aún no estaba disponible hasta ese momento para todos. Esa cosecha mayor que vendrá después se va a representar en otras fiestas. Ahora solo hemos cumplido hasta el día de hoy, en este recordatorio anual, 3. La gran cosecha está ilustrada en la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Y no coman ansias, cuando lleguemos este año a esas fiestas lo volveremos a mencionar, porque es beneficioso para ustedes, como diría el apóstol Pablo. Bueno, hasta entonces los cristianos pueden encontrar esperanza en el hecho de que el mismo Dios cumplió la profecía de Joel en los primeros días de la iglesia y cumplirá esa profecía de una manera aún más grande en el futuro. Y pues Dios quiera que lleguemos pronto a ese día, porque entre más pasa el tiempo, más ocurre lo que la misma Biblia cita. Estamos llegando a los días de Noé. Y no te equivoques, no me estoy refiriendo a ningún diluvio, me estoy refiriendo a las acciones que desembocaron ese diluvio. Sí. A los días de Lot, depravación. Wow. Yo no sé si sean estudiosos de la historia, yo no sé si les guste de repente ahí incrementar su cultura, pero lean acerca de las grandes civilizaciones y por qué se extinguieron. Y van a encontrar un común denominador en todas ellas, y es que la depravación y la permisividad de todo es lo que las llevó a su catástrofe. Decíamos en la mañana que todos necesitamos al Espíritu Santo. Esta fiesta nos recuerda que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, como acabamos de leer, o como mencionamos en las citas. Pero no les voy a dejar solos, les voy a mandar al Consolador. Él los guiará a toda verdad. Amados, porque aunque el sacrificio ya fue pagado en la cruz del Calvario y en esta lucha diaria que tenemos que se llama vida, en quitarlos las inmundicias de la carne, como dice Pedro, hay cosas que no nos podremos quitar, no por nuestro esfuerzo. Y díganmelo si no, si ustedes tienen una manía o hasta hay un vicio con el que están luchando y no se pueden quitar. Materialmente es imposible que con fuerza de voluntad muchas de ellas se quiten, si no existe la intervención de Dios, y en este caso, de los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, el apoyo, el sostenimiento, el fortalecimiento, la convicción y hasta la exhortación del Espíritu Santo son necesarios para que podamos verdaderamente tener todo ese fruto que menciona la Biblia: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza o dominio propio. Y también los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría,
etcétera, etcétera, etcétera. 18 cosas. Porque si algo hace el Espíritu Santo, o su trabajo principal en la gente, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo es el que te hace dar cuenta de que estás yendo en sentido contrario de lo que Dios quiere. De que estás cometiendo actos injustos. Y de que esos actos van a tener una consecuencia. Pero cada vez más volteamos a cualquier parte del mundo. Las pandillas, el narcotráfico, la política corrupta de muchos políticos, las guerras, y todo yo lo podría resumir en el egoísmo humano, porque todo es por egoísmo. El quererse enriquecer o sacar provecho de algo, el querer abusar de alguien, el querer creerte más que Dios, egoísmo. ¿Sí? Soberbia. Y todos necesitamos, como decíamos hace un momento, el Espíritu Santo, número 1, para darnos cuenta del camino errado que llevamos, y número 2, la fortaleza para poder librarte de esa senda que estás tomando mal. En el libre albedrío, en la libre elección de la cual Dios nos ha regalado, tenemos ayuda. Pero solo va a estar a disposición de aquellos que crean, que confiesen que Jesús es el Señor y que reciban en un acto público, que es el bautismo, la total aceptación de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que, como dijo Jesús, nos consuele y nos guíe a toda verdad. Así es. Por eso esta fiesta nos recuerda eso, nos recuerda que no estamos solos y nos recuerda que somos la primicia, el primer fruto. Pero de nosotros depende, con nuestros actos y hechos. Ya nos escogieron, vamos. Ya lo más difícil ya se hizo, ¿no? Entre millones y millones de personas ya nos llamó el Señor. O si no te ha llamado a ti, yo te llamo a través de esto, porque no es una casualidad que a lo mejor lo pusiste en este programa ahí en las redes sociales y estás oyéndolo. Te estoy llamando porque Jesús te está llamando. Y si es el caso, alégrate. Ya te escogieron, lo más difícil ya sucedió. Ahora de ti depende qué tipo de fruto vas a hacer. Como decía mi esposa, sabrosito, gordito, de buena pinta. Sí. O vas a hacer, como diría mi abuelita, ahí un fruto todo pachichi. De ti sin sabor. Depende. Ay, cómo me choca comprar una fruta que se ve bonita y no sabía nada. En las manzanas me pasa mucho. Puras apariencias. Wow. Podríamos definir muy fácil la vida actual así. Pues yo espero que este día de fiesta de Pentecostés medites en esto. Esta profecía se ha cumplido a la mitad, está disponible a toda carne, sobre todo a sus siervos, a los que les sirven. Pero la segunda parte recuerda que dice que vendrá el día grande y terrible. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de los que serán juzgados o del lado de los que anhelan su regreso? Esa pregunta solo la puedes responder tú. Mi nombre es Israel Chapa y ha sido un gusto poder estar contigo. Estuvo conmigo mi esposa. Y Dalia Castro, Dios los bendiga. Y hoy en México es Día del Padre. A todos los que son papás y han tenido la bendición de ser cabeza de familia, de tener esta gran responsabilidad de ser hombres protectores, hombres no solo en el sentido material proveedores, sino en el sentido emocional protectores también, espiritualmente pues gente que nos acerque más a Dios. Fíjate qué gran trabajo tenemos como hombres, que tenemos que representar, y no como una obra de trato, sino que tenemos que presentar a Dios a través de nuestra humanidad, porque finalmente Dios nos puso, como dice la Escritura, como cabeza y no como cola. Dios es Padre, y nosotros con nuestra paternidad tendremos que reflejar, si es que conocemos a Dios y actuamos como Él
dice que debemos de actuar. A todos los papás, muchas felicidades, un abrazo, que el Señor les resplandezca, que haga sonreír su familia en gozo, porque son unos buenos padres, que cuando ya no estemos en esta tierra siempre alguien pueda decir algo bueno de nosotros. Él me enseñó esto, él me ayudó en lo otro. Hice un ejercicio hoy en las redes y puse una palabra y una frase. Mencióname una cosa que te haya enseñado tu padre. Y no sabes las respuestas que he tenido. Me han hecho reflexionar mucho. Felicidades, papás. De parte del Señor, de parte de la comunidad cristiana Masada Ulam, de parte de un servidor, de parte de mi esposa y de la familia pastoral, reciban un abrazo. Y no se preocupen si alguien no les reconoce la paternidad y el gran esfuerzo que es, nosotros sí. Que Dios les bendiga, un abrazo a todos y si Dios lo quiere y ustedes lo permiten, nos sintonizamos para la próxima. Shalom. Claro, Dios les bendiga.